La historia oculta de Egipto, tercera parte. Originalmente no se iba a permitir que encarnaran humanidades en este planeta. Únicamente se consideró a los 144.000 habitando en la tierra hueca, ya que Gaia fue diseñada para que solo hubiera vida que emanara amor y afectara positivamente a todo este sector de la galaxia. Es decir, solo flora y fauna en la superficie, no humanidades en el exterior. Sin embargo, habiendo tantos espíritus rezagados de otros planetas y dimensiones, se decidió darles la oportunidad de poder venir para que pudieran tener contacto con los hermosos maestros que nosotros llamamos erróneamente animales. La idea original, al permitir la llegada de las humanidades rezagadas, era que aprendieran la forma de vivir de esos maestros. En pocas palabras, esos espíritus rezagados venían a estudiar y aprender de la flora, la fauna y de los 144.000. Una vez entendida esa forma de vivir, se iba a permitir la reproducción humana con ese nivel de amor, con el que el paso del tiempo, las personas que estaban trabajando desde las ciudades intraterrenas se vieron en la necesidad de salir a la superficie, pues el trabajo de rehabilitación era tan grande que decidieron fundar maravillosas civilizaciones en ciertas partes de este planeta. Fue así que se fundaron dos civilizaciones maravillosas, que llegaron a tener un nivel espiritual enorme con la ayuda de hermosas maestras y maestros que venían a encarnar en cuerpos humanos con una enseñanza universal invaluable. Así surgieron las maravillosas Lemuria y Atlántida, y durante casi 9.000 años mantuvieron un nivel espiritual muy alto. Pero con el tiempo, los oscuros fueron seduciendo a miles de humanos, proporcionándoles poder y tecnología traída de otros planetas, y poco a poco fueron cambiando la vibración de ambos continentes hasta que la oscuridad llegó a tal grado de esas civilizaciones. Terminaron hundidas en el fondo de lo que ahora conocemos como Océano Atlántico y Pacífico. Sin embargo, a pesar del duro golpe que fue el hundimiento y la oscuridad que envolvía al planeta, la labor de rehabilitación tenía que seguir más fuerte que nunca, pues la guerra contra la oscuridad era inminente. La mayoría de los espíritus encarnados en esos continentes murieron, casi el 97%, dejaron sus cuerpos. El otro 3% restante se dividieron por varias partes del planeta. Algunos decidieron ir al interior para iniciar una nueva historia y formar parte de las ciudades intraterrenas. Otros decidieron establecerse en América. Algunos decidieron establecerse en lo que ahora es India y Nepal. Otros más llegaron a África del Sur y otros más a África del Norte, lo que ahora conocemos como Egipto. Con el paso del tiempo, los encargados de rehabilitar cada una de las zonas afectadas fueron realizando su trabajo con tanto amor que se fue estabilizando en gran porcentaje cada una de esas partes de Gaia. Únicamente quiero explicar de la forma más sencilla lo que sucedió en el norte de África. Los encargados de restaurar lo que hoy conocemos como Egipto fue la hermosa raza felina. Ellos tenían la misión de levantar y restablecer la vibración de esa zona, pues era necesario que en algún momento hubiera selvas.
océanos y bosques, como los que existieron antes del bombardeo extraterrestre. La misión les llevaría miles de años, pero ellos son una raza especializada en regenerar vida en cualquier planeta, sin importar en qué galaxia se encuentran. Algunos de los sobrevivientes de Atlántida y Lemuria se volvieron expertos en trabajar con la energía felina de restauración y rehabilitación planetaria. Empezaron a construir unas maravillosas estructuras con diversas formas, con cuerpo y rasgos felinos, hechas con material que trajeron de un hermoso planeta perteneciente a nuestro sistema solar, conocido por la humanidad actual como Nibiru. La función de esas estructuras felinas era anclar la energía solar de este sistema solar y del Sol central de la galaxia, pues a través del amor de estos soles junto con el Sol intraterreno es que se iba a sanar y restablecer en amor cada centímetro cuadrado de las zonas dañadas. Las estructuras construidas eran muy parecidas a la actual Esfinge de Giza, pero de un tamaño tan grande que incluso las 3 pirámides actuales de Egipto fueron construidas con el material de la mayor de las esfinges que había. Durante cerca de 3000 años se llevó a cabo la rehabilitación de esta zona a través de las maravillosas estructuras felinas. El avance fue enorme al mismo tiempo que en otras partes del mundo como India. El avance más grande que se logró en esa época fue el tener una fuente acuífera sobre la dañada superficie. Era necesario que el agua que venía del interior del planeta empezara a crear vida en la corteza terrestre. Fue entonces cuando la energía felina y la femenina del planeta se unieron y se formó por primera vez el cauce de uno de los ríos majestuosos del planeta, el maravilloso río Nilo. En realidad, el verdadero nombre del río Nilo era río felino. En inglés, Nile Feline, castellano, Nilo felino, ya que la energía de rehabilitación era completamente felina y fue el primer cauce acuático creado y diseñado en la historia de Gaia después de la guerra extraterrestre y del hundimiento de Lemuria y Atlántida, pero con el paso del tiempo se le cambió e invirtió el nombre para bajar la vibración de la propia palabra. El objetivo del río felino era esparcir nuevamente la vida. Actualmente esa zona depende en gran parte de él. En un futuro el río felino será 900% más grande, pues el océano que ahí estuvo hace miles de años debe retomar su cauce durante los siguientes 3000 años. Las gigantescas estructuras felinas ayudaron a rehabilitar toda esa zona. El plan estaba trabajando a la perfección. Las personas que salieron de los 144.000 empezaron a reproducirse nuevamente en la superficie terrestre para crear una civilización de un gran nivel espiritual, al igual que Atlántida y Lemuria. Con el tiempo, la oscuridad empezó a controlarse. Después de lo que sucedió con el bombardeo y el hundimiento de los continentes, parecía que la paz empezaba a regresar, pues la mayoría de los encarnados solo buscaban el bienestar planetario. Ahora, miremos con detalle un poco más cómo era la vida en esa parte del norte de África cuando los 144.000
llenaron de amor y sabiduría esta zona del planeta. Esta maravillosa civilización tuvo contacto extraterrestre durante cada uno de esos 3000 años de existencia. Retomaron toda la enseñanza que hubo en Lemuria y Atlántida. La mayoría de su comunicación era mental. El acceso a los maravillosos registros akáshicos era la base de su sabiduría. Fue justo en esa época en la que se creó el centro de información akáshica más grande, construida para los humanos. Me refiero a la maravillosa biblioteca de Alejandría, de la cual he hablado en otros temas, en otro de mis estudios. Esa biblioteca fue el lugar en donde la mayoría de la información que se recibía en los registros akáshicos era escrita en maravillosos rollos de una especie de papel, los que hoy conocemos como papiros. De hecho, los verdaderos papiros egipcios surgieron en esa época, no en la oscura era faraónica, como nos lo han hecho creer. Ahora, un pequeño paréntesis para explicar el significado de los papiros. En esa época se utilizaban papiros enormes de 30 centímetros de ancho por 9 metros de largo. Algunos eran 18 o 27 metros, incluso más grandes, pero siempre en múltiplos de 9. En ellos se escribía toda la información que provenía de la novena dimensión akáshica y se plasmaba en la tercera dimensión. Por eso eran 30 centímetros de ancho por 9 metros de largo. Una vez que se recibía la información del registro akáshico, se transcribía y se plasmaba en el papiro. Al terminar, se enrollaba y se colocaba en pequeños tubitos que casi no ocupaban espacio. El significado era simplemente hermoso. Toda la sabiduría proveniente de dimensiones más altas como la novena está dentro de cada persona que viene a encarnar en la tercera dimensión. Solamente se debe mirar hacia adentro para que toda esa información salga a la luz. La maravillosa biblioteca de Alejandría, que no se llamaba así, ese nombre se le dio miles de años después. Fue construida en uno de los vórtices más grandes del norte de África, pues era ese lugar en donde se podían conectar de una forma fácil al maravilloso registro akáshico. Se decidió construir un lugar en el que se almacenaría todos los papiros que eran escritos por los estudiantes akáshicos. Durante cientos de años fueron almacenados ahí. La cantidad de información que se juntó fue inmensa, como nunca se ha formado en este planeta. Mucha información que se tenía en esta biblioteca akáshica contenía temas planetarios, terrestres, galácticos, multidimensionales, así como la descripción perfecta de la formación y construcción de este planeta, la vida que existió en Lemuria y Atlántida y una descripción perfecta y detallada de las civilizaciones que habitaron el interior de Gaia desde la llegada de los 144.000. En realidad fue la primera biblioteca y la única en toda la historia de Gaia que ha contenido absolutamente toda la información de este planeta y de casi todos los que forma este sistema solar y este sector de la galaxia. El tiempo pasó y esta era de aproximadamente 3000 años de evolución
espiritual y de enseñanza cósmica interrumpida estaba a punto de empezar a desmoronarse. La mayoría de los rezagados que llegaron miles de años antes, a los cuales se les permitió venir a encarnar, entendieron la lección de muchos de ellos. Le tomaron tanto amor y respeto al planeta que hasta la fecha de ellos siguen aquí ayudando. Pero hubo unos cuantos que no quisieron cambiar su rumbo y comenzaron a ser influenciados por entidades que habían sido llevadas a otras dimensiones, desde Lemuria y Atlántida, en donde les fueron prácticamente imposible quebrantar las leyes universales, a menos que alguien les volviera a abrir las puertas. Ese pequeño grupo de rezagados nuevamente les abrió un portal para manifestarse en esta dimensión. Estos rezagados cósmicos que empezaron a ser influenciados por un grupo de entes de la cuarta dimensión baja, hicieron una especie de pacto en el que si ellos, a través de su energía y conocimiento, abrían algunos portales para permitirles entrar y estar en contacto con la tercera dimensión, ellos recibirían a cambio un reino y el poder sobre miles de personas durante cientos de años. Ellos aceptaron la propuesta y comenzaron a abrir portales sin importar el daño y el retroceso que le causaría a la humanidad y al propio planeta. Los rezagados decidieron usar el mismo nombre que los espíritus con los cuales hicieron el pacto. A partir de ese momento, los Hathors empezaron a manifestarse en este planeta y lo siguen haciendo miles de años después, incluso hasta nuestros días.